futuro, ¿cuáles son las futuras áreas de desarrollo de su especialidad? Yo te diría que gran parte del desarrollo, que no solo para la especialidad, sino para la medicina, es el conocimiento del genoma. Resulta que se ha visto que la mayor parte de las patologías están determinadas por una cierta predisposición genética. Entonces, por ejemplo, si hablamos de melanoma, que en nuestro país mueren 200 pacientes al año por cáncer de piel. Si tenemos algún indicio de que tienes el gen del melanoma, tú puedes estar mucho más alerta tratando de extirpar lesiones precancerosas o antes de que alcancen a transformarse. Y eso va a pasar, por ejemplo, con la psoriasis, que ya están todos los medicamentos biológicos disponibles. ¿Cuál es el problema? Son caros y tampoco te puedes prever antes si van a tener algún efecto dañino. Con esto del sistema de la genómica, tú vas a poder saber si el paciente que tiene la psoriasis y que tú le quieres indicar un cierto medicamento de estos biológicos, si lo va a tolerar o no, o va a tener el efecto adverso. Eso es muy interesante para toda la medicina. Entonces, en un tiempo más, por ejemplo, las patologías ya no se van a llamar con el nombre de lesión vascular de tal tipo, por ejemplo, sino va a ser lesión del gen tanto, en el locus tanto, entonces va a ser mucho más específico. Ahora, eso es precioso si uno lo ve en cuanto a la parte de diagnóstico, pero tiene un grave riesgo considerando que el criterio economicista con que se maneja la salud, no solo aquí, a nivel mundial. Tú ves, pongamos un ejemplo sencillo, por ejemplo, tú tienes un hijo y le hacemos un test de su genoma a ver si heredó, por ejemplo, psoriasis que hay en tu familia. Y te dicen, claro, este niñito tiene este gen de la psoriasis. Entonces, ¿qué va a pasar? El sistema de seguro de salud, tu ISAPRE o lo que sea, te cobran 5 veces más o no te lo aseguran. Entonces, en el fondo, el mucho saber de repente es un beneficio si tú lo ves desde el punto de vista para uno como médico, saber cómo tratar a tu paciente con menos riesgo de efectos adversos de algún medicamento que le quieras indicar, o puedes estar previendo si vas a tener un cierto riesgo. Pero el problema es otro, que te van a cortar las alas en el sentido de que van a haber muchas personas que no van a poder acceder a esas cosas modernas, o te va a ser tan caro que no te lo van a asegurar. ¿Cuántos años cree usted, doctora, que podríamos hablar así de eso, como diagnóstico tan localizado? Unos 5 años, sí, porque de hecho ya hay posibilidad para tratamientos de quimioterapia en Europa y en Estados Unidos, que tú puedes saber si quieres darle ese medicamento, ese quimioterápico, si lo va a tolerar o se puede morir. Entonces, en el fondo eso ya se ve que está así a un paso. Es maravilloso si uno lo ve desde el punto de vista de conocimiento, pero el riesgo está en el ser humano. Qué interesante. ¿Qué investigaciones relevantes a nivel nacional se están desarrollando en su especialidad? Hay una bien interesante en dos áreas. Nosotros estamos llevando grupos de dermatólogos voluntarios a hacer detección precoz de cáncer de piel en distintas zonas de nuestro país, zonas alejadas que no tienen servicios médicos. Entonces hemos hecho ya varias de esas campañas para hacer una estadística que sea más completa. Y por otro lado, entonces ahora en este año se va a anexar a eso, cuando vamos a ver poblaciones de distintos orígenes, distintas etnias de nuestro país, ver qué enfermedades dermatológicas tienen. Entonces vamos a tener, tal vez de aquí a unos 5 años más, una muy buena estadística de que, si, por ejemplo, si los aymaras en el norte tienen más alguna patología y menos otra. Por ejemplo, nosotros vimos que tenían re pocos lunares. Entonces tenían mucho menos riesgo de melanoma una gente de Socaire y Toconao, y que fuimos en el 2008. Tenían algunas lesiones más en los labios, por ejemplo. Y fuimos a la parte del sur, en Futrono, en las islas del lago Ranco, vimos población autóctona de origen araucano en la isla del lago Ranco, y nos sorprendió que tenían acné, porque nosotros teníamos una idea de que no tenían. Entonces, en eso, nuestras etnias y sus patologías dermatológicas está en este año en evolución. Buenísimo. Y en base a su experiencia, ¿qué investigación llevaría usted a cabo a futuro?
A mí me encantaría investigar más en nuestro país en la radiación ultravioleta que nosotros tenemos y el sol, porque ya estamos teniendo medición de los índices ultravioleta bien seguidos, entonces están todas las tablas día a día y ver cómo andan nuestras tablas de cáncer de piel, a ver si realmente logramos ver una correlación. Y otra cosa interesante que me gustaría era que en nuestro país se lograran eliminar los solarium. El único país que lo ha logrado eliminar es Brasil. O sea que a partir de la alerta mundial que dio la Organización Mundial de la Salud del 2009, el único país que se atrevió a hacerlo fue Brasil dentro del año pasado. Entonces en eso hay todavía bastante que hacer, como educar a la población. Respecto al sitio nuestro, ¿qué le parece a usted que existe un portal donde se publiquen todos los principales congresos, tanto nacionales como mundiales? Que realicemos este tipo de entrevistas a los líderes de opinión para que tanto médicos como estudiantes puedan seguir actualizando constantemente conocimiento. ¿Qué le parece que existe una herramienta digital, en el fondo una plataforma digital para la comunidad médica? Encuentro que es muy interesante y es para felicitarlos por la idea, porque en el fondo así uno tendría dónde ir a buscar qué congresos tenemos, por ejemplo, en este año de una u otra especialidad, y por otro lado también saber los temas que se van a tratar, y si van a ustedes a estar desarrollando algún tema en especial, uno puede pinchar y decir qué es lo nuevo que hay, a veces de otra especialidad que no sea la misma de uno, sino como cultura general también. Y para los chiquillos, para los estudiantes, tener un abanico pero tremendo de posibilidades donde investigar sin necesidad de estarse metiendo a los libros, que en realidad es mucho más rápido en internet. Ahora, eso no quita el valor de los libros, pero te puede orientar. ¿Sabes qué? Vaya a buscar tal texto, eso hay de nuevo, muy interesante. O sea, yo lo felicito por la idea. Qué bueno. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.